La puerta de la oficina se cerró con un siniestro clic. Grace Mitchell sintió cómo se le helaba la sangre cuando Connor Hayes giró la llave en la cerradura, y el sonido resonó como una sentencia definitiva. Estaba sola con él en el segundo piso de un club donde la música alta amortiguaría cualquier grito. Connor se giró lentamente, con los ojos brillantes por algo que iba mucho más allá de la ira. Era posesión. Era control absoluto. Y Grace supo en ese momento que había subestimado por completo al hombre para el que había estado trabajando durante los últimos 8 meses. Él dio un paso hacia ella y Grace retrocedió hasta que su espalda tocó la fría pared. No había salida, no había nadie que pudiera oírla. O al menos eso pensaba ella, porque 3 pisos más abajo, en una sala privada del casino, Matt Caruso acababa de recibir una alerta en su teléfono que haría que Connor Hayes deseara no haber nacido nunca. Hola, soy Rachel Ashwood. Suscríbete al canal, dale al botón de me gusta, comparte esta historia y escribe en los comentarios desde dónde la estás viendo, porque lo que viene a continuación te dejará sin aliento. Grace Mitchell nunca imaginó que su vida en Las Vegas sería así. Había llegado a la ciudad hacía 6 meses, huyendo de una vida asfixiante en un pequeño pueblo de Kansas, donde todos se conocían y las oportunidades eran tan escasas como la nieve en el desierto. Las Vegas le prometía el anonimato, la libertad y la oportunidad de empezar de nuevo. El trabajo como camarera en Eclipse, uno de los clubes nocturnos más exclusivos del Strip, parecía perfecto. El sueldo era bueno, las propinas eran generosas y el ambiente, aunque agitado, tenía una energía que la hacía sentir viva por primera vez en años. Pero había un problema, y ese problema tenía nombre y apellidos. Connor Hayes. Connor era el gerente del club, un hombre de unos 40 años con una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos y una presencia que dominaba cualquier ambiente. Desde el primer día dejó claro que estaba interesado en Grace. Empezó con cumplidos aparentemente inocentes sobre su trabajo, luego pasó a comentarios sobre su aspecto y finalmente se transformó en tocamientos no deseados en el hombro, la cintura y la espalda. Grace intentó mantener la profesionalidad, desviando educadamente la atención, riendo nerviosamente y creando distancia siempre que era posible. Pero Connor no era el tipo de hombre que aceptaba el rechazo. Para él, el no de Grace era solo un desafío temporal, una resistencia que interpretaba como un juego de seducción. Y cuanto más se alejaba ella, más avanzaba él, como un depredador que percibe el miedo y se excita con él. La situación llegó a su punto álgido un jueves por la noche, menos concurrido de lo habitual. Grace estaba limpiando el bar después del cierre cuando Connor apareció, como siempre hacía en las noches más tranquilas, cuando había menos testigos. Se acercó por detrás, tan cerca que Grace podía sentir su aliento con olor a whisky en su cuello. Ella se apartó inmediatamente, volviéndose hacia él con una expresión que no dejaba lugar a dudas sobre su incomodidad. Fue entonces cuando Connor cruzó la línea definitiva. Extendió la mano y le tocó la cara, un gesto que pretendía ser íntimo, pero que solo transmitía dominio. Grace retrocedió bruscamente y por primera vez en 6 meses, dijo exactamente lo que pensaba. Dijo que no de forma clara, firme y definitiva. Dijo que no estaba interesada, que nunca lo estaría y que, si no paraba inmediatamente, iría a la policía y al Departamento de Recursos Humanos de la empresa que gestionaba Eclipse. Vio el cambio instantáneo en sus ojos, la transformación del deseo a algo mucho más oscuro y peligroso. Connor no dijo nada en ese momento. Solo sonrió, una sonrisa fría que hizo que a Grace se le erizara el vello, y se marchó del bar sin mirar atrás. Grace pensó que tal vez por fin había entendido el mensaje. No podía estar más equivocada, porque Connor Hayes no era solo un gerente abusivo con problemas de límites. Era un hombre que había construido toda su vida sobre el control y la dominación, y Grace Mitchell se había convertido en una amenaza directa para todo lo que él representaba. 3 días después, Connor la llamó a su oficina después del horario laboral, diciendo que tenían que hablar sobre su rendimiento reciente. Grace dudó, todos sus instintos le gritaban que no fuera. Pero también sabía que rechazar una convocatoria directa del gerente
podría costarle el trabajo. Necesitaba ese trabajo, ese sueldo, esa vida que había construido ladrillo a ladrillo en una ciudad que no perdonaba la debilidad. Así que Grace subió esas escaleras. Cada paso parecía llevarla más profundamente a un agujero del que tal vez nunca escaparía. Y cuando Connor cerró la puerta y giró la llave, supo que había cometido el mayor error de su vida. Lo que Grace no sabía, lo que no podía saber, era que su vida ya estaba entrelazada con la de Matt Caruso de una manera que nunca hubiera imaginado. Matt tenía 38 años y controlaba la mitad de las operaciones de la avenida a través de una compleja red de negocios y actividades legítimas que existían al margen de la legalidad. Eclipse no era solo un club nocturno. Era una de las joyas de la corona del imperio de Matt, un lugar donde se blanqueaba dinero a través de transacciones de bebidas a precios excesivos, donde se intercambiaba información en salas privadas y donde se ponía a prueba y se recompensaba la lealtad. Connor Hayes era solo un gerente, una pieza reemplazable en la máquina bien engrasada que Matt había construido a lo largo de 15 años de trabajo incansable y decisiones brutales. Pero hace 3 semanas ocurrió algo inusual. Matt estaba cansado, agotado por las interminables reuniones y negociaciones que exigían toda su atención y astucia. Decidió hacer algo que rara vez hacía: pasearse de forma anónima por uno de sus establecimientos, sin seguridad, sin previo aviso, solo para sentir el pulso real del negocio sin la actuación que todos montaban cuando sabían que el jefe estaba presente. Entró en un Clips vestido con vaqueros oscuros y una sencilla chaqueta de cuero, nada que llamara la atención, y se sentó en la barra principal. Fue entonces cuando conoció a Grace. Ella no tenía ni idea de quién era él. Para ella, Matt era solo otro cliente en una noche ajetreada. Alguien que pidió un whisky solo y se sentó a observar el movimiento del club con unos ojos que parecían ver mucho más de lo que debían. Grace le sirvió con la misma eficiencia profesional que dedicaba a todos. Pero había algo diferente en ella. Ella realmente miraba a las personas cuando les hablaba. Sonreía con sinceridad, no con esa sonrisa forzada que la mayoría de los empleados lucían como un uniforme. Cuando un cliente borracho empezó a molestarla, Grace manejó la situación con firmeza pero sin crueldad, estableciendo límites claros sin humillar al hombre. Matt lo observó todo, fascinado por esa rara combinación de fuerza y compasión. Hablaron brevemente entre pedido y pedido. Grace le preguntó si era su primera vez en Eclipse, y Matt mintió, diciendo que sí. Ella le recomendó algunos de los mejores lugares de la ciudad para visitar, lugares que los turistas normalmente no conocían, revelando que ella misma era relativamente nueva en Las Vegas. Había una ligereza en ella, una esperanza que Matt no había visto en sí mismo en años. Cuando se marchó esa noche, dejó una propina de $500 en efectivo, suficiente para que Grace mirara 2 veces y se asegurara de que no era un error. Ella corrió tras él hasta la puerta, tratando de devolvérselo, diciendo que era demasiado, pero Matt solo sonrió y le dijo que se lo merecía. Era la primera vez en meses que alguien lo trataba como a un ser humano. No como Matt Caruso, el hombre al que todos temían y respetaban por igual. Matt volvió al Eclipse 2 veces más después de eso, siempre disfrazado, siempre sentado en la barra de Grace. Hablaban de cosas triviales, de la vida, de sueños y desilusiones. Grace hablaba de su ciudad natal, de cómo lo había dejado todo atrás en busca de algo más. Matt, con cuidado de no revelar demasiado, hablaba de la presión de llevar responsabilidades que nadie más podía ver. Había una conexión entre ellos, algo que Matt no sabía nombrar, pero que le hacía volver aún sabiendo que era imprudente, que mezclar lo personal con lo profesional era una de las pocas reglas que nunca había roto. Pero Grace era diferente. Ella le hacía recordar que aún había bondad en el mundo, que no todo era transacción y traición. Y fue precisamente por eso que, cuando Matt recibió esa alerta de seguridad en su teléfono que mostraba un movimiento sospechoso en la oficina de Connor Hayes después del cierre, algo primitivo y violento se despertó en su pecho, porque Matt había instalado cámaras en cada centímetro de Eclipse y estaba a punto de ver algo que le haría hervir la sangre como no lo había hecho en años.
Connor empujó a Grace contra la pared con tanta fuerza que le dejó sin aliento. Ella intentó gritar, pero él le tapó la boca con la mano antes de que pudiera emitir ningún sonido. Los ojos de Connor estaban desorbitados, completamente desprovistos de la máscara de civilidad que llevaba durante el día. Presionó su cuerpo contra el de ella, inmovilizándola por completo, y le susurró palabras venenosas al oído, sobre cómo había cometido un error al rechazarlo, sobre cómo tenía que aprender cuál era su lugar, sobre cómo nadie la creería si intentaba contar lo que estaba pasando. Grace luchó, intentó empujarlo, pero Connor era más grande y más fuerte, y el pánico comenzaba a paralizar sus músculos de tal manera que cada movimiento le resultaba más difícil que el anterior. Fue entonces cuando Connor levantó la mano y le golpeó la cara con brutalidad. La cabeza de Grace giró hacia un lado y sintió el sabor metálico de la sangre en la boca. El dolor explotó en su mejilla, irradiándose a sus ojos, que inmediatamente comenzaron a llorar. Connor la agarró con fuerza por la barbilla, obligándola a mirarlo, y estaba a punto de volver a hablar cuando la puerta de la oficina literalmente explotó hacia adentro. La cerradura no tuvo ninguna oportunidad contra la patada que Matt Caruso aplicó con precisión quirúrgica, y de repente Connor se encontró siendo arrancado de Grace y arrojado contra el escritorio de caoba como si no pesara nada. Matt estaba irreconocible. El hombre que había conversado amablemente con Grace en el bar, que había sonreído y dejado generosas propinas, había desaparecido por completo. En su lugar había algo mucho más viejo y mucho más peligroso. Un depredador que había sido provocado de una manera que no permitía piedad. Connor intentó levantarse, intentó hablar, intentó explicar, pero Matt le dio un puñetazo que le rompió la nariz al instante. El sonido fue horrible. Un crujido húmedo seguido del grito de Connor, que se ahogó cuando Matt lo agarró por el cuello y lo levantó parcialmente del escritorio. Grace estaba paralizada contra la pared, con una mano cubriéndose la boca y los ojos muy abiertos mientras observaba la escena desarrollarse como una película de terror de la que no podía apartar la mirada. Matt se inclinó cerca de la cara de Connor, tan cerca que sus narices casi se tocaban, y cuando habló, su voz era baja y mortal, cada palabra cargada con una promesa de violencia que hacía que el aire de la habitación pareciera más pesado. Le dijo a Connor exactamente quién era, y Grace vio el momento preciso en el que Connor lo reconoció como un rayo. El gerente palideció al instante. Toda la sangre se le escapó de la cara al darse cuenta de la magnitud del error que había cometido. No solo había agredido a un empleado, había tocado a alguien que Matt Caruso claramente consideraba bajo su protección. Y eso era una sentencia de muerte en un mundo donde la jerarquía era absoluta y la desobediencia se castigaba con una brutalidad ejemplar. Matt empujó a Connor hacia atrás en la silla con tanta fuerza que ésta giró y casi se volcó. Luego se volvió hacia Grace y la transformación fue instantánea. La furia asesina de sus ojos se suavizó, sustituida por una preocupación genuina que hizo que el corazón de Grace se encogiera de una manera confusa y aterradora. Matt se acercó lentamente, con las manos levantadas en un gesto universal de paz, como si se acercara a un animal herido que pudiera huir en cualquier momento. Le preguntó si estaba bien, con una voz ahora suave y controlada, completamente diferente del tono mortal que había utilizado con Connor segundos antes. Grace no pudo responder. Se limitó a mirar a aquel hombre que había sido amable con ella en el bar e intentó conciliar esa imagen con lo que acababa de presenciar. Fue entonces cuando Connor, en un último acto de desesperada estupidez, intentó coger algo del cajón del escritorio. Matt se giró con un movimiento tan rápido que Grace apenas pudo seguirlo. Y lo que ocurrió en los siguientes 5 segundos hizo que Grace comprendiera exactamente en qué tipo de mundo acababa de entrar y que quizá no hubiera vuelta atrás. Matt desarmó a Connor antes de que pudiera siquiera tocar la pistola que guardaba en el cajón. El movimiento fue fluido, ensayado, del tipo que solo se consigue tras años de experiencia en situaciones de vida o muerte. La pistola cayó al suelo con un sonido metálico y Matt la apartó de una patada antes de golpear a Connor de nuevo, esta vez en el estómago, lo que le hizo doblarse y caer de la silla.
Connor estaba ahora en el suelo, tosiendo y escupiendo sangre, completamente derrotado. Matt se volvió hacia Grace de nuevo, y esta vez ella vio algo en sus ojos que la asustó más que la violencia que acababa de presenciar. Era posesividad. Era lo mismo que había visto en los ojos de Connor, pero de alguna manera diferente, más profundo, más absoluto. Matt le tendió la mano y Grace la miró como si fuera una serpiente a punto de atacar. Sabía de forma instintiva que si aceptaba esa mano, si permitía que Matt Caruso la ayudara, estaría haciendo un acuerdo tácito cuyos términos no comprendía del todo. Pero también miró a Connor en el suelo, al hombre que acababa de agredirla y que habría hecho cosas mucho peores si Matt no hubiera aparecido, y se dio cuenta de que sus opciones eran limitadas de una forma cruel e injusta. Podía rechazar la ayuda de Matt e intentar lidiar con esto sola, sabiendo que Connor tenía contactos, que podía destruir su reputación, que podía hacer que le resultara imposible trabajar en cualquier lugar de la avenida. O podía aceptar la protección de un hombre que era claramente peligroso, pero que también había demostrado que se preocupaba lo suficiente como para intervenir cuando ella más lo necesitaba. Grace puso su mano en la de Matt. Sus dedos eran cálidos y firmes, y cuando él la apartó suavemente de la pared, sintió que le temblaban las piernas bajo su propio peso. Matt la guió fuera de la oficina, pero no sin antes volverse una última vez hacia Connor y decirle algo que Grace no pudo oír completamente. Pero eso hizo que Connor asintiera frenéticamente, con la sangre goteando de su nariz rota y manchando su costosa camisa blanca. Bajaron las escaleras en silencio. Matt mantuvo una mano protectora en su espalda, guiándola a través del club ahora vacío y silencioso, tan diferente del ambiente vibrante y lleno de vida que ella conocía. Matt la llevó a una limusina negra aparcada en la entrada privada del club. Un vehículo que Grace nunca había visto antes, pero que claramente siempre estaba allí, esperando. El conductor no hizo preguntas, no miró el rostro magullado de Grace, solo abrió la puerta y esperó. Matt ayudó a Grace a entrar y luego se sentó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa, pero lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir el calor de su cuerpo. Solo cuando la limusina comenzó a moverse, Grace finalmente encontró su voz. Le preguntó quién era realmente, y Matt respondió con brutal honestidad. Le habló de Eclipse, de que era el propietario, de que Connor trabajaba para él. No entró en detalles sobre sus otras actividades, pero dijo lo suficiente para que Grace comprendiera que Matt Caruso no era solo un exitoso hombre de negocios. Era alguien que operaba en las sombras, alguien que tenía poder real en una ciudad construida sobre secretos y dinero sucio. Grace debería haber estado aterrorizada. Debería haber pedido salir del coche. Debería haber huido lo más lejos posible. Pero, en cambio, se encontró haciéndole preguntas. Le preguntó por qué la había ayudado, por qué le importaba, por qué estaba allí esa noche en concreto. Matt dudó. Y por primera vez desde que irrumpió por la puerta, Grace vio vulnerabilidad en su rostro. Admitió que había estado antes en su bar, que había hablado con ella, que se había sentado allí como un cliente habitual porque ella le hacía sentir normal, humano, algo que no había sentido en mucho tiempo. Dijo que tenía cámaras por todo Eclipse. Así era como mantenía el control sobre sus negocios. Y que cuando vio la alerta sobre movimiento en la oficina de Connor después del cierre, algo en él supo que Grace estaba en peligro. La limusina se detuvo frente a un lujoso edificio de apartamentos en el centro de Las Vegas, un lugar que Grace reconoció como una de las direcciones más caras de la ciudad. Matt le explicó que no podía volver a su apartamento esa noche, que Connor podría intentar algo estúpido, incluso después de la advertencia que había recibido, y que necesitaba quedarse en un lugar seguro hasta que Matt pudiera asegurarse de que la amenaza estuviera completamente neutralizada. Grace quería protestar, quería decir que podía cuidar de sí misma, pero la verdad era que estaba agotada, dolorida y asustada de una manera que iba más allá de lo físico, así que se limitó a asentir y dejó que Matt la guiara al interior del edificio a través de un lujoso vestíbulo y hasta un ascensor privado que requería una llave especial para funcionar.
El apartamento de la última planta era más grande que cualquier lugar en el que Grace hubiera vivido jamás. Matt la llevó a una habitación de invitados, le mostró dónde estaba el baño y le dijo que podía quedarse todo el tiempo que necesitara. Pero cuando él estaba a punto de marcharse, Grace le hizo la pregunta que le había estado rondando la cabeza desde que se subieron al coche. Le preguntó qué había hecho con Connor. ¿Qué le pasaría ahora? Y la respuesta de Matt hizo que Grace se diera cuenta de que había cruzado una línea de la que quizá nunca podría volver atrás, porque algunas verdades, una vez conocidas, te cambian para siempre. Matt miró a Grace durante un largo momento antes de responder, como si estuviera calculando exactamente cuánta verdad podía soportar. Luego dijo, con una honestidad que era a la vez refrescante y aterradora, que Connor Hayes ya no sería un problema. No entró en detalles específicos, no describió gráficamente lo que sucedería, pero el tono de su voz dejó absolutamente claro que Connor pagaría por cada segundo de dolor que le había infligido a Grace, y que ese pago se le exigiría de formas que ella probablemente no quería imaginar. Grace debería haberse sentido horrorizada, debería haberse echado atrás, debería haber visto a Matt como el monstruo que claramente podía ser. Pero en cambio, sintió algo diferente, algo que la asustaba más que cualquier violencia física. Sintió satisfacción. Sintió que se hacía justicia de una manera que el sistema legal nunca proporcionaría, porque sabía, al igual que todas las mujeres que habían sido agredidas o acosadas, que acudir a la policía significaría ser interrogada, juzgada, que se diseccionaran todos los aspectos de su vida, mientras que Connor probablemente se saldría con la suya con nada más que una palmada en la muñeca. Matt vio el cambio en sus ojos, vio el momento en que Grace aceptó no solo su protección, sino también los métodos que la acompañaban. Dio un paso más hacia ella y esta vez Grace no se le echó atrás. Levantó la mano lentamente, dándole tiempo para alejarse si quería, y le tocó suavemente el lado de la cara que empezaba a hincharse donde Connor la había golpeado. El contacto fue sorprendentemente suave viniendo de unas manos que había visto causar tanta destrucción hacía unos minutos. Matt dijo que llamaría a un médico para que la examinara, alguien discreto que no hiciera preguntas, y que ella debía descansar. Pero antes de que pudiera alejarse, Grace le agarró la muñeca. No sabía exactamente por qué lo había hecho, qué impulso la llevó a mantener ese contacto, pero cuando sus miradas se cruzaron, algo pasó entre ellos que era imposible de nombrar, pero imposible de ignorar. Matt salió de la habitación, pero Grace sabía que no se había alejado mucho. Podía sentir su presencia en el apartamento. Podía oír el sonido grave de su voz hablando por teléfono en algún lugar de la sala de estar. Grace fue al baño y se miró en el espejo. Su rostro comenzaba a mostrar signos de traumatismo. La piel alrededor de sus ojos se oscurecía. Sus labios estaban hinchados por el golpe que le había dado Connor contra los dientes. Pero lo que más le asustaba, más que las lesiones físicas, era la expresión de sus propios ojos. No parecía una víctima. Parecía alguien que había tomado una decisión, alguien que había elegido un camino, sabiendo exactamente a dónde le llevaba. Grace se lavó la cara con agua fría, tratando de aclarar sus pensamientos, tratando de comprender cómo su vida había cambiado tan drásticamente en cuestión de horas. Cuando salió del baño encontró a Matt esperando en el pasillo. Se había cambiado de ropa y ahora llevaba una camiseta sencilla y pantalones de chándal, un atuendo más informal que, de alguna manera, lo hacía parecer más humano y más peligroso al mismo tiempo. Dijo que el médico llegaría en 20 minutos y luego, casi con vacilación, le preguntó si quería hablar o si prefería estar sola. Grace se sorprendió a sí misma al decir que quería hablar. Fueron a la sala de estar, un espacio enorme con ventanas de piso a techo que ofrecían una vista panorámica de Las Vegas por la noche, la ciudad brillando como un collar de joyas esparcidas en el oscuro desierto. Matt le sirvió agua y se sentó en un sillón frente al sofá donde se había acomodado Grace, manteniendo esa distancia respetuosa que parecía importante para él. Grace le hizo las preguntas que necesitaba hacerle. Le preguntó por los negocios de Matt,
por hasta dónde se extendía realmente su poder, por lo que significaría para ella estar bajo su protección. Matt respondió con una honestidad que ella no esperaba. Le explicó que había construido un imperio que abarcaba casi todos los aspectos de la vida nocturna de Las Vegas, que tenía gente en puestos estratégicos en hoteles, casinos, clubes y restaurantes de todo el Strip. Admitió que no todo lo que hacía era estrictamente legal, pero que operaba según su propio código, que había líneas que nunca cruzaba, principios que mantenía incluso cuando sería más rentable abandonarlos. Habló de cómo había crecido en las calles, de cómo había aprendido pronto que el poder no se daba, se tomaba, y que la única diferencia entre él y los hombres que había dejado atrás era que nunca había perdido su humanidad en el proceso, incluso cuando habría sido más fácil hacerlo. Grace escuchó todo, procesando cada palabra, cada revelación. Le preguntó qué esperaba de ella a cambio de su protección, porque hacía tiempo que había aprendido que nada en este mundo era realmente gratis. Matt se quedó en silencio durante un largo rato y Grace vio algo en su rostro que parecía casi dolor. Dijo que no esperaba nada, que ella no le debía nada, que había intervenido porque era lo correcto y porque la idea de que alguien hiciera daño a Grace había despertado en él algo que no podía controlar ni explicar del todo. Pero también fue sincero sobre sus sentimientos. Dijo que desde aquella primera noche en el bar, cuando ella lo había tratado como a una persona normal, no había podido quitársela de la cabeza. Dijo que había vuelto 2 veces más, no por necesidad laboral, sino porque quería volver a verla, oír su voz, ver esa sonrisa genuina que ella ofrecía con tanta naturalidad. La confesión dejó a Grace sin palabras. Miró a ese hombre que dominaba un imperio en las sombras, que tenía el poder de destruir vidas con una sola palabra, y vio una verdadera vulnerabilidad en sus ojos. Había algo profundamente inquietante y al mismo tiempo atractivo en esa dicotomía, en cómo Matt podía ser brutal y gentil, peligroso y protector al mismo tiempo. Grace sabía que debería estar asustada, que cada fibra racional de su ser debería estar gritándole que huyera. Pero la verdad era que se sentía más segura en ese momento, en ese apartamento, con un hombre que acababa de admitir ser un criminal, que en los meses que llevaba trabajando bajo la mirada depredadora de Connor Hayes. Y eso decía mucho del mundo en el que vivía, de cómo las líneas entre el bien y el mal eran mucho más difusas de lo que le habían enseñado a creer. El médico llegó exactamente cuando Matt había prometido. Un hombre mayor con manos suaves y ojos que habían visto demasiado como para hacer preguntas incómodas. Examinó a Grace con eficiencia profesional, confirmó que no había nada roto, solo moretones que sanarían con el tiempo, y le dejó medicamentos para el dolor y la hinchazón. Después de que se marchara, Matt le mostró a Grace dónde estaba todo lo que pudiera necesitar. Ropa limpia que había mandado traer de algún sitio, productos de higiene, todo pensado con un nivel de cuidado que la sorprendió. Le dio las buenas noches y se fue a su habitación, dejando a Grace sola con sus turbulentos pensamientos y la hipnótica vista de la ciudad que nunca dormía. Se acostó en la cama más cómoda en la que había estado nunca y esperó a que le entrara el sueño. Pero su mente seguía volviendo a ese momento en la oficina, a la sensación de la mano de Connor en su cara y luego a la furia absoluta en los ojos de Matt cuando irrumpió por la puerta. Grace se dio cuenta de que algo había cambiado fundamentalmente en su interior esa noche y no estaba segura de si podría volver a ser quien era antes. Grace se despertó con la luz del sol entrando por las enormes ventanas, desorientada por un momento antes de recordar dónde estaba. Le dolía la cara, un recordatorio constante de los acontecimientos de la noche anterior, pero el dolor era más soportable de lo que esperaba. Encontró a Matt en la cocina preparando café con una sorprendente domesticidad para alguien que sabía capaz de tal violencia. Le preguntó cómo había dormido, si necesitaba algo, si el dolor estaba controlado. Había una atención en su cuidado que iba más allá de la simple cortesía, una preocupación genuina que hizo que el corazón de Grace se encogiera de una manera confusa. Tomaron café juntos en un silencio que resultó sorprendentemente cómodo. Y solo cuando Grace le preguntó por sus planes para el día siguiente, la realidad de la situación volvió con toda su fuerza.
Matt le explicó que no podía volver a Eclipse, al menos no como empleada. De todos modos, Connor había sido destituido de su cargo durante la noche y, aunque Matt no entró en detalles sobre lo que eso significaba exactamente, el tono de su voz dejaba claro que Connor no volvería a ser un problema para nadie. Pero la situación era complicada. Otros empleados habían notado la tensión entre Grace y Connor, y aunque nadie sabía exactamente lo que había sucedido esa noche, los rumores se extenderían. Matt dijo que podía conseguirle un trabajo en cualquiera de sus otros establecimientos, algo mejor pagado y con mejores condiciones, o que podía ayudarla a empezar algo completamente nuevo si quería dejar la industria hotelera. La oferta era generosa, casi demasiado generosa, y Grace sintió esa familiar incomodidad de estar en deuda con alguien, aunque Matt insistiera en que no le debía nada. Grace pasó los siguientes días en ese apartamento, recuperándose físicamente, mientras intentaba procesar emocionalmente todo lo que había sucedido. Matt era un anfitrión atento, pero respetuoso. Nunca la presionaba, nunca invadía su espacio, pero siempre estaba presente cuando ella lo necesitaba. Hablaban durante horas y Grace descubrió facetas de Matt Caruso que nunca hubiera imaginado que existían. Era sorprendentemente culto, tenía opiniones firmes sobre el arte y la música, y poseía un sentido del humor seco que la hacía reír incluso cuando pensaba que no podía. Pero también hubo momentos en los que vio la oscuridad en él, cuando sonaba el teléfono y él salía de la habitación para mantener conversaciones en voz baja que terminaban con órdenes dadas en un tono que no admitía réplica. Grace empezaba a comprender la dualidad de su existencia, cómo mantenía dos mundos completamente separados y cómo ella se encontraba ahora en un precario equilibrio entre ambos. Al quinto día, Grace tomó una decisión. Le dijo a Matt que quería trabajar para él, pero no en un bar o un restaurante. Quería comprender sus negocios. Quería ser útil de una manera que importara. Matt se sorprendió y Grace vio una preocupación genuina en sus ojos cuando trató de disuadirla. Le explicó que cuanto más se adentrara en su mundo, más difícil sería salir de él, que habría cosas que vería y sabría que la cambiarían para siempre. Pero Grace ya había tomado su decisión. Había pasado toda su vida siendo pasiva, dejando que las cosas le sucedieran, aceptando lo que el mundo le ofrecía sin cuestionar nada. Connor Hayes había sido el ejemplo más brutal de a dónde conducía ese camino. Pero ahora había visto otro camino, uno en el que tenía poder real, en el que no era una víctima esperando a ser salvada, sino alguien que podía estar al lado de alguien poderoso y aprender a ejercer su propio poder. Matt estudió su rostro durante un largo momento, buscando signos de vacilación o duda, pero Grace mantuvo la mirada fija. Finalmente, asintió, pero con condiciones. Ella empezaría poco a poco, aprendiendo primero los aspectos legítimos de sus negocios, entendiendo cómo fluía el dinero, cómo funcionaban las operaciones. Si después de unos meses ella todavía quería profundizar, volverían a tener esa conversación. Grace aceptó y cuando se dieron la mano para sellar el acuerdo, sintió que una corriente eléctrica pasaba entre ellos, que no tenía nada que ver con los negocios y todo que ver con la tensión que había ido creciendo desde aquella primera noche. Matt también lo sintió. Ella lo vio en sus ojos, pero él se apartó, manteniendo esa distancia profesional que parecía importante para él, como si intentara demostrar algo a sí mismo o a ella. Las semanas siguientes fueron toda una revelación. Grace descubrió que tenía un talento natural para los negocios, una capacidad para ver patrones y conexiones que otros pasaban por alto. Matt le presentó a personas clave de su organización, dejando siempre claro que estaba bajo su protección personal, una advertencia silenciosa que todos entendieron perfectamente. Grace aprendió rápidamente, absorbiendo información como una esponja, haciendo preguntas inteligentes que impresionaron incluso a los miembros más veteranos del equipo de Matt. Pero también empezó a ver el lado más oscuro de las operaciones. Las conversaciones que se interrumpían cuando ella entraba en la sala, las miradas significativas que intercambiaban Matt y sus hombres de confianza. Sabía que solo estaba rascando la superficie,
que había capas enteras de ese mundo que aún le estaban ocultas. Y lo más aterrador era que quería ver más. Quería comprenderlo todo, aún sabiendo que cada paso más profundo era un paso más lejos de la vida normal que había dejado atrás. Fue entonces cuando Matt recibió una llamada que lo cambió todo. Una llamada que endureció su rostro de una forma que Grace nunca había visto antes. Y ella supo, incluso antes de que él hablara, que algo terrible estaba a punto de suceder. La llamada provenía de uno de los lugartenientes de Matt, un hombre llamado Vincent, a quien Grace había conocido brevemente durante sus primeras semanas aprendiendo el negocio. Su voz estaba tensa incluso a través del teléfono, y Grace vio la transformación instantánea en Matt mientras escuchaba. El hombre que había sido paciente y educado segundos antes desapareció, sustituido por el líder implacable que inspiraba respeto a partes iguales a través del miedo y la lealtad. Matt colgó y miró a Grace con una expresión que ella no pudo descifrar del todo. Dijo que tenía que salir, que había una situación que requería su atención personal y que ella debía quedarse en el apartamento hasta que él regresara. Pero Grace ya no era la mujer que había sido hacía un mes. Le preguntó directamente qué estaba pasando y tras un momento de vacilación, Matt le dijo la verdad. Connor Hayes había desaparecido. Matt lo había destituido de su cargo en Eclipse y lo había expulsado de Las Vegas con una clara advertencia de que no volviera jamás. Una misericordia que Matt rara vez ofrecía, pero que había concedido porque no quería que Grace cargara con el peso de una muerte en su conciencia. Pero Connor, al parecer, no había aprendido la lección. Había regresado a la ciudad y, lo que era peor, había empezado a hacer preguntas sobre Grace, sobre dónde estaba, sobre su relación con Matt. Eso por sí solo ya era problemático. Pero Connor había cometido el error fatal de buscar ayuda en las personas equivocadas. Gente que era rival de Matt. Gente que vería cualquier debilidad como una oportunidad para atacar. Y Grace, lo quisiera o no, se había convertido en una debilidad percibida, una forma de golpear a Matt Caruso a través de alguien a quien él claramente valoraba. Grace sintió que se le helaba la sangre. Había pensado que ese capítulo estaba cerrado, que Connor era un problema resuelto, pero ahora se daba cuenta de que su decisión de entrar en el mundo de Matt tenía consecuencias que no había previsto del todo. Matt vio el miedo en sus ojos y se acercó, colocando sus manos sobre sus hombros con una firmeza reconfortante. Le prometió que no le pasaría nada, que tenía gente vigilando el edificio las 24 horas del día, que Connor no se acercaría a ella. Pero Grace podía ver la verdadera preocupación en sus ojos, podía sentir la tensión en sus músculos y sabía que la situación era más grave de lo que él admitía. Le preguntó si debía marcharse, abandonar la ciudad, alejarse de la ecuación para que Matt no tuviera que preocuparse por ella. Su respuesta fue inmediata y absoluta. Le dijo que no iba a ir a ninguna parte, que estaba exactamente donde debía estar y que cualquiera que intentara tocarla tendría que pasar primero por su cadáver. La intensidad de su voz, la cruda posesividad de sus palabras deberían haber asustado a Grace. Pero en cambio, sintió algo completamente diferente. Se sintió valorada, protegida, importante, más allá de la simple preocupación profesional. Había algo más profundo entre ellos, algo que ambos habían estado evitando durante semanas. Pero ahora era imposible ignorarlo. Matt debió de ver algo cambiar en sus ojos, porque se inclinó hacia ella, tan cerca que Grace podía sentir el calor de su cuerpo, ver las motas doradas de sus ojos marrones, contar cada latido de su propio corazón acelerado. Por un momento pensó que iba a besarla, y cada parte de ella quería que lo hiciera. Pero Matt se apartó en el último segundo, recuperando ese control férreo, y dijo que tenía que irse, que cuanto antes se ocupara de Connor, antes estaría ella realmente a salvo. Grace se quedó sola en el apartamento después de que Matt se marchara, rodeada de guardias de seguridad invisibles que sabía que estaban allí, pero que nunca veía. Intentó distraerse, intentó trabajar en los informes que Matt le había dado para revisar, pero su mente seguía volviendo a Connor, a lo que podría estar planeando, a lo que Matt haría cuando lo encontrara. No era ingenua,
Sabía que Matt no iba a tener una conversación civilizada. Sabía que, cuando regresara, Connor Hayes probablemente ya no sería un problema. No porque lo hubiera convencido de marcharse, sino porque no estaría vivo para representar una amenaza. Y lo más inquietante era que Grace no sentía horror ante esa perspectiva. Sentía alivio. Sentía justicia. Sentía que tal vez, por fin, podría dejar de mirar por encima del hombro, dejar de preguntarse cuándo volvería a aparecer Connor. Las horas pasaban con una lentitud agonizante. Grace vio cómo se ponía el sol sobre Las Vegas, la ciudad transformándose en un mar de luces de neón que prometían diversión y ocultaban peligros en igual medida. Su teléfono sonó, haciéndola sobresaltar, pero solo era un mensaje de Matt diciendo que todo estaba bajo control y que volvería pronto. Grace se llevó el teléfono al pecho, permitiéndose un momento de vulnerabilidad que rara vez se permitía. Había cambiado mucho en tan poco tiempo. Se había convertido en alguien a quien apenas reconocía. Pero, por primera vez en su vida, no se sentía perdida. Sentía que estaba exactamente donde debía estar. Fue entonces cuando oyó el sonido de cristales rompiéndose en algún lugar del apartamento, y se le heló la sangre al darse cuenta de que quizá los guardias de seguridad de Matt no eran tan infalibles como él había prometido. Grace se quedó paralizada durante una fracción de segundo antes de que su instinto de supervivencia tomara el control. Cogió su teléfono y envió un mensaje rápido a Matt. Solo una palabra: peligro. Luego buscó algo, cualquier cosa que pudiera usar como arma. Sus manos encontraron un pesado pisapapeles de metal en el escritorio de Matt. No era gran cosa, pero era mejor que nada. Oyó pasos acercándose por el pasillo, más de una persona, y supo que sus opciones eran limitadas. El apartamento solo tenía una salida principal, y quienquiera que hubiera entrado se encontraba entre ella y esa salida. Grace miró las enormes ventanas, pero estaba en el piso 25. No había escapatoria por allí. Tendría que enfrentarse a lo que se avecinaba. La puerta de la oficina en la que se encontraba se abrió violentamente y Connor Hayes entró, acompañado de dos hombres que Grace no reconoció. Connor estaba irreconocible. Su rostro aún mostraba signos de la paliza que Matt le había propinado. Pero ahora había algo peor en sus ojos, algo roto y peligroso. Sonrió cuando vio a Grace, pero no había humor en esa sonrisa, solo una locura apenas contenida. Dijo que ella había arruinado su vida, que por su culpa había perdido todo: su trabajo, su reputación, su lugar en la ciudad. Dijo que Matt Caruso pensaba que podía protegerla, pero que había aprendido que todo hombre tiene un precio, que incluso los guardias de seguridad más leales pueden ser comprados si se les ofrece lo suficiente. Y ahora estaba allí para hacer que Grace pagara por todas las humillaciones que había sufrido. Grace retrocedió, manteniendo el escritorio entre ella y Connor, con el cerebro trabajando frenéticamente para encontrar una salida. Le dijo a Connor que Matt estaba en camino, que no tenía mucho tiempo, que si él la oía no habría ningún lugar en el mundo donde pudiera esconderse. Pero Connor solo se rió, un sonido áspero y sin alegría. Dijo que ya no le importaba, que su vida ya había terminado de todos modos, y que, si iba a caer, se llevaría a Grace con él. Uno de los hombres que acompañaba a Connor se movió para rodear el escritorio, y Grace supo que había llegado al final de sus opciones. Agarró el pisapapeles con fuerza, preparándose para luchar, aún sabiendo que las probabilidades estaban completamente en su contra. Fue entonces cuando la puerta del apartamento volvió a explotar y Matt Caruso entró como una tormenta de furia y violencia. Lo que sucedió en los siguientes minutos fue caótico y brutal. Matt se movió con una precisión letal que delataba años de experiencia en combate. El primer hombre cayó antes de poder reaccionar, un golpe rápido que lo dejó inconsciente en el suelo. El segundo intentó sacar un arma, pero Matt fue más rápido, lo desarmó y utilizó su propio impulso contra él para lanzarlo contra la pared con tanta fuerza que agrietó el yeso. Connor intentó utilizar a Grace como escudo, agarrándola por detrás y presionando algo frío y metálico contra sus costillas. Grace se dio cuenta con creciente horror de que tenía un cuchillo y que la punta le presionaba la piel a través de la fina camiseta que llevaba puesta.
Matt se detuvo inmediatamente, con las manos levantadas en señal de rendición, pero con la mirada fija en Connor con una intensidad que prometía una muerte lenta y dolorosa. Connor exigió a Matt que se apartara, que les dejara marchar a él y a Grace, que les proporcionara un coche y dinero. Su voz temblaba, desesperada, y Grace podía sentir sus manos temblar contra ella. Estaba más allá de la razón, más allá del miedo, actuando puramente por pánico y rabia. Matt habló con una calma sobrenatural, con voz baja y controlada, tratando de calmar la situación. Le dijo a Connor que no había salida, que el edificio estaba rodeado, que la única forma de que Connor saliera con vida era liberando a Grace ahora mismo. Pero Connor estaba más allá de la negociación. Presionó el cuchillo con más fuerza y Grace sintió un agudo pinchazo cuando la punta le perforó la piel. Vio el cambio instantáneo en Matt. Vio el momento en que decidió que la negociación había terminado y que era necesario actuar, independientemente del riesgo. Matt se movió tan rápido que Grace apenas pudo procesarlo. En un segundo estaba a metros de distancia y al siguiente estaba encima de ellos. Con una mano agarró la muñeca de Connor y la retorció con fuerza brutal hasta que el cuchillo cayó al suelo. Connor gritó de dolor y Matt aprovechó ese momento de distracción para alejar a Grace, colocándola detrás de su propio cuerpo en un gesto instintivo de protección. Connor intentó coger el cuchillo del suelo, pero Matt le dio una patada en el pecho, enviándolo contra la pared. Y entonces Matt se abalanzó sobre él, y Grace vio en sus ojos una furia que superaba todo lo que había visto antes. Ya no se trataba de negocios, territorio o respeto. Era algo personal. Se trataba de alguien que se había atrevido a tocar lo que Matt consideraba suyo, y el precio por ello se pagaría con sangre. Grace no vio lo que Matt le hizo a Connor. Se dio la vuelta, cerró los ojos, se tapó los oídos, pero aún así podía oír los sonidos. Podía imaginar lo que estaba pasando. Cuando por fin se hizo el silencio, sintió unas manos suaves sobre sus hombros y la voz de Matt, suave y preocupada, preguntándole si estaba bien. Grace abrió los ojos y vio a Matt frente a ella. Su ropa estaba manchada de sangre que ella sabía que no era suya, pero sus ojos estaban llenos de preocupación genuina solo por ella. Examinó el pequeño corte en sus costillas, donde el cuchillo de Connor había perforado la piel, apretando la mandíbula con renovada ira, pero sus manos seguían siendo infinitamente suaves mientras comprobaba la gravedad de la herida. Llegaron los guardias de seguridad, los mismos que deberían haber impedido que Connor entrara en primer lugar. Matt se volvió hacia ellos con una furia gélida que hizo retroceder a esos hombres adultos. No gritó, no lo necesitaba. Su voz baja y controlada era mucho más aterradora cuando exigió saber exactamente cómo Connor había logrado pasar por delante de ellos. La explicación llegó con palabras entrecortadas y excusas patéticas sobre sobornos y amenazas. Pero a Matt no le interesaban las excusas. Le dijo algo en voz baja a uno de los hombres, algo que Grace no pudo oír completamente, pero que hizo que el hombre palideciera y asintiera rápidamente. Grace comprendió que había consecuencias por fallarle a Matt Caruso, y que esos hombres aprenderían esa lección por las malas. Matt sacó a Grace de la oficina, lejos de la escena de la destrucción, y la guió a su habitación. Trajo un botiquín de primeros auxilios y personalmente limpió y vendó el corte en sus costillas, con movimientos cuidadosos y precisos. Grace observó su rostro mientras trabajaba, vio la intensa concentración, la preocupación, que él no intentaba ocultar. Cuando terminó, no se alejó inmediatamente. En cambio, se quedó allí, arrodillado frente a ella, con las manos descansando ligeramente sobre sus rodillas. Y, por primera vez desde que lo había conocido, Matt Caruso parecía vulnerable. Le dijo que lo sentía, que nunca debería haberla puesto en peligro, que había fallado en protegerla. Grace puso sus manos sobre las de él y le dijo la verdad que había estado creciendo en su corazón durante semanas. No lo culpaba. Ella lo había elegido. Quería estar exactamente donde estaba, sin importar los riesgos. Algo cambió entre ellos en ese momento. Todas las barreras que Matt había mantenido cuidadosamente en su sitio.
Toda la distancia profesional que había insistido en mantener se derrumbó. Se levantó y atrajo a Grace hacia sus brazos, abrazándola con una intensidad que delataba el miedo que había sentido, el alivio de que ella estuviera a salvo, unos sentimientos que iban mucho más allá de la simple protección. Grace se aferró a él, permitiéndose por fin sentir el terror que había estado reprimiendo, permitiéndose llorar contra su pecho mientras él le acariciaba el pelo y le murmuraba promesas de que estaba a salvo, de que nunca volvería a dejar que le pasara nada. Cuando finalmente se apartó lo suficiente para mirarle a los ojos, vio en ellos todo lo que necesitaba saber. Matt Caruso, el hombre que dirigía un imperio en las sombras, al que temía la mitad de Las Vegas, estaba completa e irrevocablemente enamorado de ella. Matt besó a Grace por primera vez esa noche y fue como si todo el mundo desapareciera, excepto ellos dos. Ya no existía Connor, ni el peligro, ni el peso de las decisiones y las consecuencias. Solo existían ellos, solo ese momento de conexión pura que ambos habían estado negando durante demasiado tiempo. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento, y Grace vio en sus dos ojos la pregunta silenciosa. Ella respondió acercándolo a ella, demostrando sin palabras que estaba segura de haber elegido esto, de haberlo elegido a él. Con todos los peligros y complicaciones que ello conllevaba, pasaron esa noche juntos, no solo físicamente, sino también emocionalmente, compartiendo historias, miedos y sueños que ninguno de los dos había compartido con otra persona. Y cuando Grace finalmente se durmió en los brazos de Matt, se sintió más segura y más en casa de lo que se había sentido en toda su vida. La mañana trajo de vuelta la realidad con toda su fuerza. Matt tuvo que lidiar con las consecuencias de la noche anterior, con los cadáveres que debían desaparecer, con los guardias de seguridad que habían fallado y debían ser reemplazados, con los mensajes que debían enviarse para asegurarse de que nadie más intentara usar a Grace como una forma de llegar a él. Grace lo observaba trabajar, veía la fría eficiencia con la que manejaba los aspectos más oscuros de su mundo y se dio cuenta de que había cruzado completamente al otro lado. No había vuelta atrás. Ya no era Grace Mitchell de Kansas, que soñaba con una vida mejor. Era Grace Mitchell, que estaba enamorada de un hombre peligroso y que había elegido conscientemente entrar en un mundo donde la violencia era moneda corriente y la lealtad lo era todo. Y lo más aterrador era que no se arrepentía de nada. Pero lo que no sabía era que la noche anterior había desencadenado una serie de acontecimientos que atraerían una atención no deseada, no solo de los rivales de Matt, sino también de personas con placas y órdenes judiciales, y que pronto tendría que decidir hasta dónde estaba dispuesta a llegar por amor. Grace estaba en la oficina. Matt le había habilitado un espacio en la planta ejecutiva de uno de sus hoteles, donde revisaba los informes financieros con la eficiencia de alguien que había nacido para ese trabajo. Se había vuelto indispensable para las operaciones de Matt. Su mente aguda y su capacidad para ver conexiones que otros pasaban por alto la convertían en una de las personas más valiosas de su organización. Pero más que eso, se había convertido en su compañera en todos los sentidos de la palabra. Vivían juntos, trabajaban juntos, construían un imperio juntos. La ciudad había aprendido rápidamente que Grace Mitchell no era solo la novia de Matt Caruso. Era alguien con poder propio, alguien que inspiraba respeto, no por asociación, sino por sus propios méritos. Por supuesto, no todo era perfecto. Todavía había noches en las que Grace se despertaba con pesadillas sobre aquella noche con Connor, sobre la sensación del cuchillo contra sus costillas, sobre el sonido de la violencia que intentaba no recordar. Había momentos en los que se preguntaba en quién se había convertido. Si la mujer que le devolvía la mirada en el espejo era alguien a quien reconocía o aprobaba. Pero entonces Matt la abrazaba, le recordaba por qué había tomado las decisiones que tomó, y ella recordaba que la fuerza no provenía de permanecer pura e intacta por el mundo. La fuerza provenía de enfrentar la oscuridad y elegir seguir en pie de todos modos. Grace había encontrado su fuerza, y la había encontrado en los lugares más inesperados, en los brazos de un hombre al que el mundo llamaría criminal, pero al que ella conocía como alguien capaz de un amor profundo
y una lealtad inquebrantable. Matt entró en su oficina sin llamar, como siempre hacía, y Grace sonrió al verlo. Se acercó y le besó la cabeza, un gesto casual de afecto que aún le aceleraba el corazón, incluso después de meses juntos. Le preguntó si estaba lista para la cena que habían planeado, una celebración de sus 6 meses juntos y del éxito de una nueva empresa que habían puesto en marcha. Grace guardó su trabajo y se levantó, alisando el costoso vestido que Matt había insistido en comprarle, uno de los muchos cambios en su vida a los que aún se estaban acostumbrando. Salieron del edificio de la mano, con discretos guardias de seguridad siguiéndolos a una distancia respetuosa, y Grace miró la ciudad que se había convertido en su hogar de una manera que nunca hubiera imaginado posible. Las Vegas brillaba bajo el cielo nocturno, llena de promesas y peligros a partes iguales. Grace había llegado a esa ciudad como una fugitiva de una vida insignificante, buscando algo más sin saber exactamente qué era. Había encontrado mucho más de lo que esperaba. Había encontrado el amor, el poder y un propósito, pero también había encontrado la oscuridad, la violencia y decisiones morales que la cambiaron profundamente. Ya no era inocente, ya no podía fingir que el mundo era blanco o negro, correcto o incorrecto, bueno o malo. Había aprendido que la vida existía en tonos de gris y que, a veces, las personas más peligrosas eran también las más capaces de amar profundamente. Grace Mitchell había encontrado su lugar en ese mundo de sombras y luz, y no lo cambiaría por nada, porque, por primera vez en su vida, no solo estaba sobreviviendo, estaba verdaderamente viva. Matt le apretó la mano al entrar en el restaurante y Grace miró al hombre que le había salvado la vida y le había dado una razón para vivirla plenamente. No sabía lo que le depararía el futuro, a qué retos se enfrentarían aún, qué decisiones difíciles tendrían que tomar todavía. Pero había una cosa de la que estaba absolutamente segura. No se enfrentaría a nada sola. Tenía a Matt a su lado y juntos eran imparables. La camarera de Kansas y el rey de Las Vegas. Una combinación improbable que, de alguna manera, tenía mucho sentido. Y mientras se sentaban a cenar, riendo y hablando como si fueran una pareja normal en una cita normal, Grace se permitió un momento de gratitud por cada decisión que la había llevado hasta allí, hasta ese momento, hasta ese hombre, hasta esa vida que había construido a partir de las cenizas de quien solía ser. Y ahí lo tienes. ¿Te ha gustado esta historia de Grace y Matt? Deja en los comentarios lo que te ha parecido, si habrías tomado las mismas decisiones que Grace y qué tipo de historia te gustaría escuchar la próxima vez. No olvides suscribirte, darle a me gusta y compartirlo con cualquiera que también le gusten las historias intensas que te enganchan de principio a fin.